Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a reaccionar a lo que fue ese partido correspondiente ya hace casi media hora, bueno, que terminó en este caso en ese derby de la Serie A correspondiente a la liga italiana entre el Internacional de Milano, el Inter contra la Juventus de Turín. Bueno, un clásico que se lo ha terminado llevando el Inter, pero bueno, bien apasionante, bien emocionante, bien parejo, como suelen ser este tipo de derbis. Y bueno, o sea, como no podría ser de otra manera, con mucho morbo y con mucha emoción. Pero bueno, vamos rápido a irnos a la pizarra, a ver cómo salieron ambos conjuntos. Bueno, aquí tenemos... Ay, perdón. Perdón, tengo este no es tengo precisamente la alineación del otro partido, en este caso entre el derby, o el derby no, el partido es de la Bundesliga contra el Bayern. Vamos a buscar aquí bien. Sí, aquí está. Aquí está. Vamos ahora. Action, como dicen en el cine. Bueno, aquí tenemos en el Inter de Milán, en este caso el conjunto del Inter que saldría con Jan Sommer en la portería. Línea de tres en este caso con Manuel Akanji, Alessandro Jan Vichet. Aquí la línea de 5 en este típico 5 mediocampistas. Bueno, también obviamente estos Susic y Luis Enrique son laterales, pero bueno, se posicionan en la línea de los mediocampistas. Bueno, ya mencionamos Susic, Luis Enrique, Nicolo Valera, Piotr Zielinski, el polaco, Federico Di Marco, el italiano. Bueno, doble en punta aquí arriba con Marcos Turán, el francés, y bueno, el argentino, el 10 de este Inter, como no podría ser Lautaro el Toro Martínez, también conocido como el Toro. Bueno, por parte de la Juve, el conjunto de Spalletti, en este caso saldría con en portería, en este caso con Michele, eh, sí, Michele Di Marco, línea de 4, en este caso con Pierre Calulu y Lloyd Kelly en los laterales, en este caso en la saga defensiva con Andrea Cambiaso, uno de los protagonistas también de la jornada de hoy, Weimer, el brasileño, y bueno, aquí la línea de medios con Weston McKinney, el norteamericano, Fabio Miretti y Manuel Locatelli, el italiano, y bueno, y arriba con Francisco Cambiaso, el portugués, Kenan Giles, el turco, y bueno, y arriba el canadiense Jonathan Davis, ese 4-3-3 clásico de la Juve contra ese 3-5-2 conocido del Inter. Bueno, un partido que bueno, como digo, estaría parejo, sobre todo siendo protagonista, tal vez un poquito más Inter en ataque, sobre todo, bueno, yendo y remando desde la ventaja, en este caso que sacaría primero con ese autogol de cambiazo. Pero sí, un gol que llegaría en el minuto, sí, en el minuto 17. Bueno, en el que obviamente de alguna manera un centro chute, que bueno, que se desvía en el botín izquierdo de Cambiaso. Y bueno, y a su vez el portero Di Marco intenta rechazarlo, pero ya estaba cambiado al sentido contrario, en este caso al sentido derecho. Y bueno, intenta sacarla con el botín derecho, pero bueno, se termina colando en la portería en el lado izquierdo de la portería del bueno de Divac, sí, del portero de la Juve. Y bueno, ya lo iba ganando en este caso el Inter. Después, en este caso, más adelante, sí,
vendría el gol de Andrea Cambiaso, pero esta vez para poner en tablas a lo suyo, el gol del honor, el gol si se quiere para redimirse después de, bueno, de ese fallo y así ves ese autogol que bueno, que llevaría su nombre, ahora bueno, pone su nombre en el marcador para poner a favor de lo suyo. Eso llegaría en el minuto 26, el gol de Cambiaso, que bueno, que en un centro, una habilitación que le pondrían ya prácticamente estando en zona de área chica para terminarla de meter, si no me equivoco, de pecho, bueno, de pecho, de pie, bueno, o sea, total, la termina de meter y de eh, introducir el bueno de Cambiaso a la portería rival. Y bueno, después en este caso, en la cronología, si no recuerdo mal, necesito. Sí, bueno, lastimosamente en el minuto 32 llegaría esa segunda amarilla, en este caso de Kalulu, de lateral de la Juve, Pierre Kalulu, y bueno, ya lastimosamente el pobre al 42, pues bueno, vería la tarjeta roja y bueno, ya prácticamente un poquito ya a punto de terminar la primera parte, ya la Juve estaba con uno menos. No solamente eso, sino todo lo que le quedaba del segundo tiempo para remar, eh, bueno, con 10 hombres. Bueno, rápidamente, gracias a eso, Spalletti, bueno, tiene que hacer un cambio, el conjunto de Spalletti, tiene que hacer un cambio táctico, en este caso sacando en este caso al bueno de Francisco Conceição, y bueno, daba la entrada de Emil Horn, sí, sale Conceição y entra Emil Hoff como de alguna manera para cerrarse mejor en defensa y bueno, habilitar un poco y darle un poco más de balance a las líneas, sobre todo en el eh, medio centro defensivo de la cancha, un poquito también más arriba, pero sí, eh, un cambio más en defensa que otra cosa. Después en este caso por parte del Inter saldría saldría Alessandro Bastoni en ese mismo minuto y entraría Carlos Augusto bueno, para seguirle dando esa verticalidad y ese hacer de ir a buscar, en este caso del Inter, de ir a buscar el gol que ampliara la ventaja. Bueno, o que en este caso desempatara el marcador en tabla. Y bueno, más adelante, por supuesto, Varela vería amarilla. Gracias a eso, Nicolo Varela pues saldría y entraría Hakan Kananoglu, el bueno del turco de Kananoglu, un metródomo y bueno alguien que conoce bien cómo darle pues esa medida y esa sincronización del partido. A veces pausa, a veces rapidez, a veces aceleración. Bueno, uno de los que, al igual que Varela, que era por el que estaba saliendo, le da ese sentido y bueno, le da esa dirección táctica al equipo y el manejo de los tiempos, por supuesto. Y bueno, después todo eso sería en el minuto 56. En el minuto 63, bueno, tendría que salir el bueno de Jonathan Davis y entraría, si no recuerdo mal, sí, Theo Koppelmeiners, sobre todo para darle un poquito más de ataque en ese lado, en ese flanco izquierdo del lateral. Sobre todo porque Copenhague, bueno, no necesariamente lateral, sino extremo, sí, por esa zona del carril izquierdo, sobre todo porque Copenhague es un jugador que, bueno, que tiene buen centro, o sea, eh, una buena, una buena zurda, o sea, mete muy buenos centros y bueno, ya la Juve, si bien es cierto que ambos estaban empatando, o sea,
cualquiera de los dos, y en este caso la Juve con el cambio de Kopenhagen quería buscar el resultado, y más con el bueno de Kopenhagen, que sabe centrar y buscar la cabeza en este caso de, sí, de su compañero. Y bueno, después es verdad que sí, bueno, sale Davis, entra Copenhagen, si se quiere, podría uno pensar un cambio más defensivo, pero en realidad es un cambio más pensando en tratar de filtrar un balón que cayera limpio a la cabeza de alguno de los delanteros de la Juve, y sobre todo más tratando de pasar esa defensa a veces impenetrable, que por momentos a veces ofrece el conjunto del Inter. Y bueno, rápidamente, sí, eh, también por parte del Inter, bueno, saldría, para ver, Andrea Cambiaso, sí, marcaría. Después es verdad que saldría el bueno de Luis Enrique, uno de los laterales extremos que tiene este Inter, que no me parece que estaba haciendo un mal trabajo, pero bueno, el, el entrenador, bueno, midiendo de que era necesario meter un hombre más en ataque, como terminaría siendo con la entrada de Edu Espósito, uno de los de ese binomio, de esa pareja en ataque que tiene el bueno de Lautaro Martínez. Ya sería más atacante, por lo tanto más posibilidad y y una declaración de intenciones del Inter de que bueno, vamos por el partido, vamos por el partido, vamos por el partido, sumando un hombre más en ataque. Eh, y bueno, después es verdad que por parte del Inter también saldría Pieta Susic y entraría Andy Diouf, un lateral más, sobre todo para buscar más balones, al poner, si se quiere, más balones en la olla. No necesariamente para meter centro, pero sí darle un poco más de versatilidad y desequilibrio. Un poco más de desequilibrio y versatilidad, verticalidad, también por ese flanco derecho. Y de hecho lo terminaría haciendo Diouf entrando y desequilibrando mucho en esa zona derecha, y también buscando eh, a los medios que llegaran, en este caso a los interiores que llegaran, o bueno, Diouf metiéndose como un interior, sí, y habilitando en este caso para los que llegaran desde segunda línea, eh, a la hora de conseguir un remate limpio. Eh, y bueno, después es verdad que en el 77 entraría Kenan Gildy por, si no me equivoco, sí, por Jeremy Boga. Un Gildy que bueno, que le dio un poquito más de soltura a la Juve, sobre todo por ese flanco izquierdo, un poco más suelto también, típico volante también interior, metiéndose, enganchando, típico enganche, dándole un poquito, metiéndose de afuera hacia adentro, y bueno, dándole un poquito más de salida y descargue al equipo de la Juve, al conjunto de Spalletti. Y bueno, es verdad que después terminaría saliendo, en este caso, eh, Andrea Cambiaso, el lateral, y terminaría entrando Luis Openda. Un cambio, pienso yo, bueno, Openda porque es un cambio más ofensivo. También la Juve pensando en buscar el resultado, y bueno, tratar de ponerse primeros en el marcador. Pero el que se pondría primero en el... Pero, pero que, sí, pero bueno, ya lo iba ganando. eh, Claro, en ese momento, cuando hace el cambio la Juve, ya lo iba ganando el Inter, con gol de Espósito. Recordemos el cambio que habíamos dicho, había salido, eh, había entrado Espósito diciendo de que bueno, el Inter tenía más hombres en ataque,
terminaría marcando Expósito con un buen Di Marco, si no me equivoco, que mete un buen centro y bueno, Expósito que le queda para un remate limpio de cabeza al palo izquierdo de la portería, en este caso defendido por Gregorio de Marco. Y bueno, golazo de golazo de Expósito, pero también el centro maravilloso, como no pudiera ser eh, y casi rutinario, en este caso del bueno de Di Marco, que bueno, que ya es algo hasta rutinario y acostumbrados a ver ese tipo de centros medidos a la cabeza, al pie, a donde haya que llegar, pero casi siempre en efectividad o en probabilidad gol. Eh, y bueno, después llegaría ese gol de Locatelli en el 85, como para darle un poco más de morbo y un poco para darle un poco más de emoción, sobre todo al final de esos minutos, de esos 90, bueno, Locatelli, bueno, un centro que le llega, en este caso en la derecha, y bueno, Locatelli que saca un remate limpio que pasa por debajo de las piernas y se termina colando en el palo derecho de la portería, en este caso defendida eh, por Jan Sommer, rasita en toda la esquina del poste de la superficie semi baja derecha. Y bueno, después de eso es verdad que saldría Marcos Turán, ya viendo el entrenador del Inter, que bueno, que le habían marcado buscando seguramente cerrarse un poco más en defensa, con la salida en este caso de Marcos Turán y con la entrada de Boni, prácticamente eh, la salida de un atacante por la entrada eh, de un pivote defensivo, sí, defensor, como es Boni. Y bueno, ya después en el 92, cuando parecía de que nos íbamos a ir en otro clásico en empate, eh, también porque estos duelos suelen ser muy parejos, pues bueno, ya cuando el árbitro, ya cuando el ref había agregado 4 minutos en el 90 exacto, justo, pues bueno, llega ese zurdazo, ese zapatazo, ese misil enviado, en este caso desde la pierna izquierda de Zelensky, que bueno, que el portero, o sea, la pelota iba tan rápida que bueno, que ni el portero se movió. O sea, también es verdad que se cuela o pasa cerca de, y tal vez eso es lo que descuelga o de alguna manera eh, sí, desestabiliza en cuanto a la visión, desestabiliza un poco al arquero ese remate que saca Zelensky, que pasa cerca de unas piernas, en este caso de los jugadores de la Juve, pero bueno, un remate limpio, seco, rápido, potente, y bueno, nada que pudiera hacer el bueno Di, Di Gregorio. Eh, y bueno, lo termina ganando y sacando el conjunto del Inter, que se coloca en lo más alto de la clasificación. Si vemos aquí en la clasificación, bueno, un Inter que se coloca con, sí, 61 puntos, y bueno, por debajo su máximo perseguidor y archirrival de toda la vida, como es el Milan de segundo con 53. Bueno, es verdad que el Milan no ha podido jugar esta jornada porque estaba jugando ese partido. Creo que porque ayer dimos ese partido de Milan Pizzila, pero creo que era partido de Copa. Creo, a mi parecer creo que era partido de Copa. Y es verdad que el Milan no ha podido jugar, le queda una fecha por jugar, sobre todo porque, o no ha podido jugar por las cuestiones estas de los Juegos Olímpicos que se han estado realizando. Y bueno, no, eso también ha impedido en el cronograma del Milan, pero bueno, nada, un derby maravilloso, con mucha emoción y con mucho ímpetu y sobre todo con la con esa satisfacción de bueno
desde lo neutral, pues ver un derby bien interesante, emocionante, apasionante. Y bueno, hasta aquí termina mi resumen. Y bueno, nada, un saludo y gracias por escucharme. Nos vemos.